Lo que estamos viendo con los periodistas que vuelven de la zona es una fatiga de la guerra, un cansancio, un sufrimiento que es muy duro a los dos lados de la línea del frente. El sufrimiento es exactamente el mismo, los problemas humanitarios son los mismos. Adelante, comandante. Vamos, Xavi. ¿Para qué me invitan? El análisis internacional de Ina Afino-Génova. 2 años pasaron desde el día que Rusia invadió Ucrania, una guerra que se planeó como una mera operación especial y que se transformó en una larga batalla de trincheras con un número de víctimas desconocido y que ninguno de los dos bandos revela o revela claramente muy maquillado, como hizo Zelensky el otro día, y sin un final diplomático a la vista. Las declaraciones de Macron en realidad no sorprenden, es la manifestación quizá algo más directa de lo que hemos estado viendo en todo este tiempo. Recuerden que en marzo de 2022 hubo un acuerdo de armisticio sobre la mesa bastante plausible que fue frustrado, y eso lo reconocieron los funcionarios ucranianos que formaban parte del equipo negociador. Un acuerdo que podía haber evitado o al menos detenido temporalmente esa cantidad de muertos que como poco asciende a decenas de miles y toda la destrucción que ha causado la invasión. Un acuerdo que los aliados de Ucrania decidieron aplazar hasta un mejor momento que hasta el día de hoy no se vislumbra. Pero hoy les quería hablar sobre una publicación de estas en las que más allá del contenido hay que analizar el momento y el contexto en el que aparecen. Y de estas que podríamos denominar, muchos lo sospechábamos, nos llamaron de todo por decirlo, pero tenía que venir el New York Times a confirmarlo. Hace unos días el periódico sacó un extenso reportaje titulado La guerra de espionaje, cómo la CIA ayuda a Ucrania en secreto a luchar contra Putin. Durante más de una década, Estados Unidos ha fomentado una asociación de inteligencia secreta con Ucrania que ahora es fundamental para que ambos países contrarresten a Rusia. Esto dice el subtítulo del New York Times, y la clave aquí es durante más de una década. El material está firmado por Adam Entus y Michael Schwirtz y se basa en más de 200 entrevistas que los autores realizaron en Ucrania, en algunos países de Europa y en Estados Unidos. Son muchas las fuentes que citan, algunas con nombres y apellidos, otras anónimas. Además de hablar con antiguos y actuales funcionarios ucranianos y estadounidenses, los periodistas pudieron visitar una de las instalaciones secretas que la CIA construyó en Ucrania. En resumidas cuentas, y sin entrar mucho en detalles, revelan que desde el cambio de régimen en Ucrania en 2014, la CIA desplegó en el país 12 bases secretas a lo largo de la frontera con Rusia, ayudó a los servicios de inteligencia locales a preparar una nueva generación de espías que operaban en Rusia, Europa, Cuba y otros sitios estratégicos, y ahora proveen al país de datos de inteligencia para los ataques con misiles, ayudan en el seguimiento de las tropas rusas y en el apoyo de redes de espionaje. Todo ello convirtió a Ucrania, dice New York Times, en uno de los aliados más importantes de Washington contra el Kremlin. Espías, bases secretas a lo largo de la frontera, operaciones encubiertas y todo ello desde como mínimo 2014. Recuerdo que cuando empezó la invasión rusa se habló de una guerra no provocada. Nada justifica una intervención con tanques y aviación en el territorio de otro país. Pero hombre, un poquito ayudaron a provocar esa guerra no provocada. Me parece a mí que esto es así. Un poquito de leña le echaron al fuego que ya estaba encendido. Los detalles que arroja el periódico son muy interesantes también. La colaboración empezó con 2 llamadas telefónicas en la noche del 24 de febrero de 2014, cuenta The New York Times, justo 8 años antes de la invasión rusa. El nuevo jefe de inteligencia de Ucrania, salido del Maidán, Valentín Nalyvaichenko, llegó a la sede de los servicios de inteligencia locales y, cito literal, llamó a los jefes locales de la CIA y del MI6. Aunque era cerca de la medianoche, los convocó al edificio y les pidió ayuda para reconstruir la agencia desde cero y propuso una asociación a 3 bandas. Así empezó todo, dice el propio Nalyvaichenko. Un nuevo jefe de inteligencia que forma parte de un gobierno que nace a partir de manifestaciones populares espontáneas en contra de la corrupción, llega a su nuevo lugar de trabajo literalmente la noche en la que el gobierno democrático, corrupto sí, y prorruso también, pero hombre, elegido en unas urnas, es la noche en la que sale del país y lo primero que hace, es llamar a los jefes locales de la CIA y del MI6. ¿Es tan fácil contactar con esta gente a cualquier hora? ¿Es tan fácil hacerse colega de ellos? ¿O es que ya habían colaborado antes?
Bueno, esa pregunta queda en el aire. New York Times no lo explica. Desde 2014 la colaboración no ha cesado. Han cambiado presidentes en Estados Unidos, pero ha sido igual de fructífera para ambos con Obama, que con Trump, que con Biden. Inicialmente parece que la CIA se tomó la propuesta ucraniana con cierta cautela. Ya habían estado operando en el país con Viktor Yushchenko después del primer Maidán, luego con Yanukovych se tuvieron que retirar porque el país volvió a girar hacia Rusia, así que esta vez no estaban muy confiados. Pero la situación la cambió en 2015 el entonces jefe de la inteligencia militar ucraniana Valery Kondratyuk. Durante su reunión con el vicejefe de la CIA, le entregó como acto de buena voluntad por parte de Ucrania una pila de documentos secretos. Aquella primera entrega contenía información detallada sobre la flota del norte de la Armada rusa y los últimos diseños rusos de submarinos nucleares. Desde entonces, del despacho de Kondratyuk empezaron a salir sistemáticamente grupos de agentes de la CIA con mochilas llenas de documentos secretos. Entendimos que teníamos que crear un ambiente de confianza, dijo el propio jefe de la inteligencia militar a The New York Times. En 2016, la CIA empezó a entrenar una unidad ucraniana de operaciones especiales conocida como Unidad 2245. Capturaban drones y sus equipos de comunicación rusos para que la CIA pudiera decodificar los sistemas de cifrado de Moscú. Uno de los integrantes de esa Unidad 2245 fue Kirilo Budanov, que hoy dirige la inteligencia militar ucraniana. Es decir, los principales cuadros de la inteligencia ucraniana fueron entrenados directamente por los servicios de inteligencia de los Estados Unidos. Budanov fue de hecho una estrella naciente con profundos vínculos con la CIA, según dice el New York Times. Estuvo a cargo de un sabotaje en Crimea que terminó siendo un desastre y que, según el periódico, no fue aprobado por los jefes de la CIA y generó indignación en Washington. El periódico también habla de un programa de asesinatos de líderes prorrusos del Donbass que llevó a cabo otra unidad especial entrenada por la CIA. A uno lo mataron lanzándole una bomba remota a su despacho, a otro lo volaron en un ascensor y después de ello la agencia de inteligencia ucraniana entregó parches conmemorativos a los involucrados con la palabra lift, ascensor en inglés británico, bordada. En septiembre pasado, The Economist también dedicó un artículo al programa ucraniano de asesinatos y mencionó, además de esos dos, a uno tercero, Alexander Zakharchenko, asesinado en 2018. Importante este nombre porque se trató de uno de los firmantes de los acuerdos de Minsk, destinados a poner fin a la guerra del Donbass y reintegrar esa región dentro de Ucrania. Asesinado en 2018. Bueno, unos acuerdos fracasados y de los que, según supimos posteriormente, tanto de Merkel como de Hollande, todos sabían que se iban a incumplir. Gracias a New York Times también supimos de la operación Goldfish, Pececito Dorado, un programa de entrenamiento de espías ucranianos que se llevó a cabo en 2 ciudades europeas que el periódico no menciona. Los oficiales de la operación Goldfish fueron desplegados en 12 bases recién construidas a lo largo de la frontera con Rusia, desde las que dirigían redes de espionaje dentro de Rusia. Desde 2022 se construyeron 2 bases adicionales. En todas ellas la CIA instaló sus equipos, además de entrenar a agentes durmientes en territorio ucraniano para operaciones partisanas en caso de ocupación. A finales de 2021, según contó a New York Times un alto funcionario europeo, cuando Putin todavía estaba decidiendo su invasión de Ucrania, se encontró con un jefe de una de las agencias de espionaje rusas que le contó que la CIA junto con el MI6 estaban controlando Ucrania y convirtiéndola en un trampolín de operaciones contra Moscú. Pero, dice el periódico, Mr. Putin y sus asesores malinterpretaron las dinámicas porque la CIA no quería comprometerse plenamente con Ucrania por temor a provocar al Kremlin. Gracias a esa colaboración de 10 años, dice el New York Times, Estados Unidos pudo obtener pruebas del derribo del avión de pasajeros de Malaysia Airlines en 2014 o descubrir los ataques de los hackers rusos en las elecciones ganadas por Donald Trump. No se puede obtener información de este nivel sobre Rusia en ningún lado. Termina la nota citando a un coronel ucraniano que entrevistaron en una de las bases secretas. Bueno, pues queda bastante claro que como no se puede conseguir información de este nivel en ningún otro lado, lo lógico y lo deseable es que los republicanos dejen de bloquear ese paquete de ayuda estadounidense destinado a Ucrania, porque
como se corte la financiación de la guerra, la CIA se va a quedar sin su mandanga. Efectivamente, el momento y el contexto en el que aparece este artículo es sumamente importante. Tenemos a una Europa que se está quedando sola a cargo de la financiación de esta guerra, unas elecciones en Estados Unidos a la vuelta de la esquina y un rechazo de los republicanos a desbloquear el paquete de los más de 60.000 millones de dólares que pidió Joe Biden para Kiev. ¿Cuál es el mensaje aquí? Pues que si cortáis ese apoyo a Ucrania, cortáis el brazo a la CIA, a Estados Unidos, que tiene aquí montado un polígono de espionaje que costaría volver a levantar en otro lugar y que de alguna forma tenemos que mantener. No se trata únicamente de ayudar a Ucrania, se trata de mantener en activo las estructuras que tanto costó crear y que tanto valor tienen. Por otro lado, el hecho de que Ucrania se había convertido en ese polígono podía intuirse desde hace años, pero a la primera mención de que se hiciese de ello eras tachado inmediatamente de propagandista al servicio del Kremlin. Ahora los prorrusos de New York Times sacan una cantidad de detalles abrumadora y de fuentes perfectamente identificables. Nada de ello justifica la invasión rusa, obviamente, pero muchas de estas informaciones que salen tumban cada vez más las tesis que la propaganda bélica local ha usado para animar a más guerra. No fue una guerra no provocada, hubo provocaciones, por más que no justifiquen la guerra. Sí es una guerra proxy claramente asusada desde hace años por Estados Unidos y la Unión Europea. Quienes se matan en ella son los ucranianos y los rusos. Eso sí, por lo tanto, a seguir. Gracias, compañera. Un conflicto que podía haberse solucionado, insisto, con un diálogo de paz en 2022 y no se quiso, con un diálogo de paz en 2014 y no se quiso, con un diálogo de paz en 2015 y no se quiso. Y lo que ha llevado la política de apoyo a Ucrania ha sido a desangrarla y alimentar un monstruo como Putin, que ahora sale incluso más legitimado de este conflicto. Hoy nos acompaña en la base Rafael Poch. Rafael, muchísimas gracias por atendernos una vez más. Hola, ¿qué tal? Encantado. Buenas tardes, Rafael, un gusto tenerte aquí. Continuando con esos marcos mentales que imperan aquí, dicen que ahora mismo, por ejemplo, un alto el fuego solo favorecería a Rusia, aunque bueno, el mero hecho de que se deje de morir gente debería ser un buen comienzo, pero en todo caso aquí se dice mucho, ¿no? No hay que darles oxígeno porque luego volverán con más ocupación y con más potencia. En cualquier caso, ¿se te ocurre alguna manera de convencer a toda esta gente y a la propia Ucrania de que, bueno, un alto el fuego es el único camino para la paz, ¿no? Pese a haber sido la parte agredida? Bien, el entusiasmo que embargó a la población ucraniana en los primeros momentos de la invasión fue el conseguir parar los pies a todo aquello y con la perspectiva de una victoria total, ¿no? Es decir, de expulsar por completo al invasor de su territorio nacional, ¿no? Esta perspectiva se está hundiendo, ¿no? Cada vez más gente, incluso en Ucrania, reconoce que va a ser muy difícil echar a los rusos no ya de Crimea, que ya se da por imposible, sino de Donetsk y Lugansk, de esas regiones, ¿no? Entonces, fundiéndose esa perspectiva de victoria total, claro, la moral baja, la moral cae, ¿no? Entonces yo creo que es el momento en el que alguien con coraje en Ucrania debería explicar que tal como están las cosas, teniendo en cuenta la correlación de fuerzas, la enorme potencia de Rusia y lo mal que ha quedado Ucrania después de esta desastrosa guerra, pues una paz con pérdida de territorios, promesa de neutralidad, de no alineamiento en la OTAN, pues podría considerarse perfectamente una gran victoria nacional de esa Ucrania etnonacionalista que se está afirmando, ¿no? Yo creo que no sería derrotismo, pero el problema es que nadie se atreve a decir cosas así en Ucrania hoy, ¿no? Y quienes las dicen, pues son acusados, ¿no?,
de ser prorrusos o simplemente se tienen que ir de Ucrania, ¿no? Como este consejero Alexei Arestovich, ¿no? Que ha sido un poco el pepito grillo del régimen de Kiev y que ahora parece ser que vive en Suiza y que sigue diciendo este tipo de cosas, ¿no? Es decir, una paz, concesiones territoriales a Rusia, después de lo que se ha visto, no tendría por qué ser algo deshonroso para Ucrania. Al fin y al cabo, muchos nacionalistas ucranianos, ¿no? De estos etnonacionalistas, siempre afirmaron que qué bien estaríamos, qué nación más normal seríamos si pudiéramos desprendernos de esta parte de la población ucraniana filorrusa que sigue hablando en ruso, que no renuncia o no reniega del pasado soviético, etcétera, etcétera. Pues bien, esta invasión rusa, esa trágica invasión rusa, digamos, ha solucionado ese problema territorialmente, ¿no? Bueno, pues aprovechémoslo y construyamos nuestra Ucrania sin ellos, ¿no? Pero esto nadie se atreve a decirlo en Ucrania hoy. Muchísimas gracias por atender una vez más a La Base. Hasta pronto.